buenos días, hermanos queridos. Volvemos a nuestra serie de Apocalipsis y hoy corresponde leer Apocalipsis 14 del 13 al 20. El domingo pasado vimos los versículos antes, 3 anuncios, 3 ángeles que anuncian el fin. Ahora llegamos al fin. Una vez más, Apocalipsis tiene ciclos de escribir el fin y hoy llegamos. Los 3 anuncios de los ángeles anunciaron el fin, hoy llegamos al fin. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. ¿Sabe, chicos, qué es una hoz? Es un cuchillo curvo con mango con que se cosechaba el trigo. Una hoz. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En estos versículos, puede tener su Biblia abierta, por favor. En estos versículos tenemos una visión panorámica del fin. Viene un fin, pero ese fin único resulta en 2 diferentes resultados. Versículo 13 contiene posiblemente la declaración más importante que usted jamás pudiera hacer en su vida. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. A Juan se le dice: escribe esto. Juan está escribiendo todo el libro, pero viene una orden específica: escribe esto, para que quede registrado, hermanos, la voluntad de Dios. Las declaraciones, promesas y advertencias de Dios se escriben para testimonio público, porque Dios no es vacilante como lo somos nosotros. Dios no es vacilante, Dios no es cambiante. Existe un carácter pactual de la salvación de Dios y de su revelación. Recuerdan que cuando Dios estableció pacto con su pueblo en Israel, ¿qué dio? Las tablas de la ley en piedra, que se guardaran para siempre. Y luego escribió Moisés rollos y rollos para que quedara testimonio público. Nuestro Dios es Dios de pacto, hace las cosas públicamente, registra su voluntad. A Juan se le dice: escriba. ¿Para qué se escribe? Para que se quede ahí encerrado en un libro. Se escribe para que leamos. Escriba para que lean. Esto es para nosotros, hermano. A Juan se le dio la orden de escribir. A nosotros, ¿cuál es la orden? Lean. Lean y crean. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Juan está escribiendo acerca del juicio final
pero recuerde que Juan está escribiendo en un contexto de posible martirio. Los oyentes, los lectores de esta carta, algunos iban a padecer persecución por causa del evangelio. Fíjese lo que Juan no dice. No dice, hermano, escribe, tengan fe para ver si se libran del martirio, de la persecución, de las aflicciones de la vida. No lo dice. Sí dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hay dos categorías de personas. Solo dos. Los hombres nos gusta enredar las cosas. Dividimos los hombres entre blancos y negros y pobres y ricos y hombres y mujeres, etc. Nosotros hacemos divisiones que nada que ver con nada. Solo hay dos categorías de personas según la Biblia. Los que no están en Cristo y los que sí están en Cristo. Es una frase sumamente conocida, esta frase en el Señor. Yo quiero leerle algunas estadísticas. Usted sabe que yo no pongo mucho énfasis en cuántas veces ocurre algo en la Biblia, pero yo nada más quiero darle unas estadísticas de lo que se encuentra en Dios, etc. Las dos palabras, para no contar en Él, en verdad las demás frases que se refieren en Dios o en Cristo, para no contar ninguno de esos, nada más específicamente las dos palabras en Dios ocurre 49 veces en la Biblia, en Jehová 71 veces en la Biblia, en el Señor 56 veces en la Biblia, en Cristo, solo el Nuevo Testamento 84 veces en la Biblia, para un total de 260 veces en el Señor, en la Biblia. Ve, hermanos, que esto es un punto, esto es un concepto importante en la Biblia. Esto es clave para el ser humano, estar hallado en Dios o no. La salvación es en Dios. Nosotros esperamos en Dios, no en otra cosa. Nuestro refugio es en el Señor. Y aquí hay dos conceptos sumamente claves en cuanto a esto, hermanos. En primer lugar, nuestra justicia delante de Dios, por eso son bienaventurados, porque su justicia se encuentra en el Señor. ¿Qué dice 2 de Corintios? Esto lo compartí con los jóvenes ayer. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Lo castigó como si fuera pecador. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo sustituye al pecador e imputa su justicia a nuestra cuenta. Por eso estar en Cristo, hermanos, es lo más importante de cualquier cosa que usted pueda saber. Bienaventurados los que mueren en el Señor porque fueron justificados. Su justicia fue aplicada a su vida y por eso puede decirse bienaventurado. Solamente se puede hablar de la muerte, hermanos, si estamos justificados en Cristo. Solo se puede hablar de la muerte como algo bienaventurada si estamos en Cristo. En segundo lugar, hermanos, estar en Cristo, como dice Jesús en Juan 15, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Chicos, ¿sabe qué es un pámpano? Eso no es un término que usamos, ¿verdad? Las ramas, ustedes son las ramas, yo soy la vid. Debemos permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Hay una mutua permanencia según Jesucristo. Eso es también estar en el Señor, tan importante. La savia de la vid nutre nuestra vida. Debe ser Jesucristo y su palabra. Si mi palabra permanece en vosotros, dice Jesucristo, su palabra permanece en nosotros y nosotros en Cristo. Esto significa, hermanos, pertenecer al Señor. Y los que pertenecen a Cristo, fueron justificados por Cristo, su vida fue nutrida por Jesucristo. Estos son bienaventurados cuando mueren, porque pertenecen al Señor del pacto y gozarán eternamente de su presencia.
Jesús en el Sermón del Monte dijo que los que seguían a Él eran bienaventurados aún con persecuciones, aún con tribulaciones, porque pertenecían a Jesucristo. Ahora leemos, porque Juan estuvo en el Sermón del Monte, ahora leemos no solamente bienaventurados en la vida, a pesar de persecución y tribulación, sino bienaventurados en muerte, los que pertenecen a Jesucristo. Luego Juan escribe, descansarán de sus trabajos. Y yo quiero dejar esa parte para lo último. Vamos a proceder a 14 en adelante para retornar a esa promesa, descansarán de sus trabajos. Ahora, las dos cosechas. Cosechar es una imagen común en la Biblia. Dios usa esa imagen mucho. Israel era principalmente agrícola, sembraban trigo, sembraban cebada, y a veces la siega, que es el término cosecha, significaba algo positivo. Dios recoge su mies, su cosecha, pero a veces significaba juicio, porque se usa un cuchillo para cegar. Y a veces significa juicio también. Ahora, en este caso, en los versículos 14 y 16, fíjese, es Jesucristo mismo que ciega. Y esto lo podemos entender, hermanos, que Jesucristo mismo está recogiendo a los suyos. Esto no es juicio sobre ellos. Eso es la cosecha de nosotros que seremos recogidos por Jesucristo. Hay varias parábolas en que Jesús cuenta en los evangelios, donde se cosecha, se ciega los suyos, la cebada buena, el trigo bueno, ¿verdad? La iglesia es llamada las primicias de Dios. Nosotros somos las primicias para el Señor. Entonces, en ese sentido positivo, Jesús viene en el juicio a recogernos, a recoger su iglesia. Él sabe quiénes son. Porque en esta metáfora hay trigo y uvas. Jesús sabe cuál es el trigo y nos recoge para Él y lleva la mies. A veces en las Escrituras leemos que son los ángeles que cosechan. Algunos comentaristas tienen problema con esto porque es el ángel que le da la orden a Cristo, ¿verdad? Pero no forcemos las metáforas. Aquí son los ángeles que son los mensajeros. Ya vimos 3 ángeles el domingo pasado. Aquí son los ángeles que salen del tiempo, que anuncian. Pero yo creo que es bonita la imagen que Cristo en una nube blanca, se fue en una nube, vuelve en una nube. Aquí viene, ¿verdad? Una vez más, esa nube, dijeron los ángeles, así como lo vieron irse, vendrá. Aquí Jesús viene en su nube y recoge a los suyos. La imagen es bonita, no importa que sea un ángel, en este caso, que sea un ángel que dice, es tiempo, ¿verdad? Ellos salen del templo de Dios. Es Jesucristo personalmente que viene, hermanos, a recogernos. Así que tengamos contentamiento y expectativa positiva, esperando a nuestro Señor, quien discierne quiénes son los suyos y viene por los suyos. Ahora pasemos a la siguiente parte, que es más triste, la siega de los incrédulos. Aquí vemos que son 2 resultados aparte. La primera es mies para Dios, versículo 15. La última es las uvas para ser arrojadas en el lagar de la ira de Dios, versículo 19. Chicos, nosotros aquí no tenemos una cultura de uvas, pero las uvas se cosechan y cuando se usan para vino se necesitan exprimir. Por eso habla de pisar el lagar. El lagar era un lugar plano, tal vez con un desagüe donde se pisaban. Más adelante usaban máquinas para exprimir las uvas para que salga el jugo para luego hacer el vino. Se pisaban, se majaban todo. Ahora,
Estos dos eventos, la siega del trigo y la siega de las uvas, son simultáneas. Y en el texto encontramos pistas de que estamos hablando del mismo evento. Se habla de la mies que es madura, versículo 15, y las uvas que son maduras, versículo 18. Se maduran al mismo tiempo. En versículo 14 se habla de una hoz aguda que maneja Jesús, y en versículo 18 una hoz aguda que maneja el ángel. El juicio anunciado por los 3 ángeles que vimos el domingo pasado, antitos de este pasaje, los 3 ángeles anunciaban la hora del juicio ha llegado. Ese anuncio, ese juicio que es anunciado, ahora ha llegado, ya llegó. Los temerosos de Dios son tomados en bienaventuranza. Los adoradores de la bestia son arrojados al lado de fuego y azufre, o aquí en el lagar de la ira de Dios. Versículo 20 dice que la sangre fue tan profunda que llegó a los frenos de los caballos. Usted sabe que si tuviéramos un caballo aquí está la cara del caballo y el freno es de esta profundidad. Para 600 estadios. No lo convertí en metros, pero es bastante sangre. Ahora, a veces la Biblia presenta el destino final de los impíos en términos que nos chocan. ¿Le choca esta imagen, hermano? De hablar de una cantidad de sangre bárbara. La Biblia utiliza el término donde el gusano no muere. Pudrición eterna, donde el fuego no se apaga, donde habrá lloro y crujir de dientes, donde habrán cadáveres eternos, donde habrá tormento delante del Cordero y sangre 2 metros de profundidad. Los cultos de nuestro mundo, los profesores de teología, y los filósofos y los universitarios, a los cultos les repugna estas descripciones de un Dios que castiga eternamente a sus enemigos. Inclusive la Biblia utiliza términos así: se vengará de sus enemigos. ¿Sabe de dónde viene esta crítica? Viene precisamente de hombres que fabrican sus propios diositos. Diositos que consienten su pecado, su rebeldía, su idolatría y su inmoralidad. ¿Sabe? Algunos de los teólogos más liberales, modernistas o psicólogos de más influencia han sido personas perversas. Paul Tillich, un medio famoso teólogo a mediados del siglo pasado. Paul Tillich, americano, existencialista, entregaba a su esposa a otros hombres en fiestas y orgías. Mientras escribía de Dios en términos que impresionaban a los incautos. Por ejemplo, Dios es el cimiento de la existencia. Dios es la presuposición de nuestro ser. Claro, su Dios inventado no era ningún Dios personal, ni lo iba a castigar por sus pecados. Carl Jung, psicoanalista o psicólogo de mucha influencia, hace casi 80 años en su apogeo, hoy con gran influencia, inventó la psicología transpersonal, una especie de panteísmo gnóstico que incluye la posibilidad y el bien visto promiscuidad sexual y la homosexualidad. En su sistema no existe un Dios personal de la Biblia que responsabilice al hombre delante de él.
Así que hermanos, miren, nosotros tenemos aquí una descripción de lo que Dios dice, cómo es Él y qué espera. No está preguntando nuestra opinión, nos está revelando cómo serán las cosas. En resumen, aquí hemos leído de un final, pero dos destinos. Hay los bienaventurados que mueren en el Señor y hay quienes que terminarán en el lagar de la ira de Dios. El domingo pasado hablamos del llamado del ángel antes de llegar este día, que fue el llamado: temed a Dios, dadle gloria a Él y adorad, póstrese ante aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese fue el llamado. Para los que no acudieron al llamado, ellos fueron vendimiados y arrojados al lagar de la ira de Dios. Estamos advertidos. Dios en amor nos ha advertido claramente. Finalmente regresemos a lo que el Espíritu dice acerca de los bienaventurados, los que mueren en el Señor. Otra vez en versículo 13, por favor. El texto aquí traza una relación entre descansarán. Aquí vamos a hacer un poco de gramática, hermanos, por favor, no se me aburran. Hay que leer un poco cuidadosamente. Va a ser un poquito tedioso, pero necesitamos entender eso porque aquí hay una verdad muy, muy, muy importante. El texto traza una relación entre descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Y el conector, traducido al español, es ¿por qué? La palabra es gar, en griego. Esta palabra puede significar diferentes cosas. Puede significar causa o puede ser explicatorio. Sea cualquiera de los dos, no me voy a meter más en esa parte, ¿ok? Pero sea cualquiera de los dos, el punto parece ser que los cristianos glorificados podrán descansar de sus trabajos en la tierra, donde estamos ahorita, descansarán del trabajo en la tierra, pero no se encontrarán con las manos vacías cuando llegan ante Jesucristo, porque sus obras con ellos siguen. Este término de trabajos no parecen representar las penas y los sufrimientos de la vida, no. El trabajo mencionado aquí, a mi parecer, significa meramente el trabajo de los cristianos en el reino de Dios, el trabajo. Aquí tenemos trabajo. Dios a usted no lo ha llevado al cielo todavía porque tiene trabajo para usted. Tiene oración. Es trabajo del cristiano, orar. Tiene visitas, tiene palabras expresadas, evangelización, socorro, asistencia. Tiene trabajo para nosotros en su reino. Tiene testimonio a nuestra sociedad. Muchas cosas. Ahora, en el mundo en que vivimos, que no honra a Dios, un mundo de pecado, hermanos, esto de vivir para el Señor y servirle es trabajo, no es fácil. No es fácil, es duro. Y por eso Juan dice, descansarán de sus trabajos. Anhelamos un descanso porque es duro. Pero el punto es que se refiere al trabajo para el Señor aquí, un trabajo que fue intencional. Yo creo que, hermanos, casi como que hay cristianos que se les cae en el regazo una oportunidad de una buena obra y se asustan. Yo hacer eso. De ahí sí está bien. No, hermano. Esto se refiere aquí a trabajo intencional. Son cristianos, el cristiano verdadero planifica
Trabajo, así como usted planifica su trabajo, usted planifica sus estudios, usted planifica su trabajo, usted tiene su horario, usted planea su trabajo, usted es intencional en su trabajo. Aquí son bienaventurados los que trabajaron para el Señor y eso es un trabajo intencionado. No te sorprende la oportunidad de servir al Señor. Usted planifica. ¿Cuántos de nosotros presupuestamos nuestro trabajo en el reino de Dios? ¿Cuál es la forma de presupuestar? Empecemos con el diezmo. El diezmo Dios ha establecido como punto principal de los cristianos de bendecir el reino del Señor. ¿Y cuántos presupuestan? Si su diezmo le deja, no está todo gastado en el diezmo. ¿Cuántos presupuestan para el trabajo del Señor? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo sería eso? ¿Ve? ¿Cómo estamos nosotros? Este trabajo fue trabajo intencional, planificado, presupuestado y realizado. Y la bienaventuranza en aquel día consiste en dos cosas. Uno, podrán descansar. Fue duro en la tierra. Sufrimos, perdimos. Podrán descansar. Pero segundo, su bienaventuranza consiste en que sus manos llevan al cielo sus obras como ofrenda a Jesucristo. Por eso son llamados bienaventurados. Ahora, yo quiero decir una cosa. Algunas personas a mí mismo, a mi cara, me han dicho, y esto es una actitud que yo diría es algo común. Unas personas dicen, pastor, a mí no me interesan recompensas en el cielo. A mí no, yo no estoy para recompensas, nada más que yo vaya al cielo, que yo me salve. Yo quiero que usted analice esa actitud, porque suena muy bonito y muy piadosa. ¿Y qué está diciendo la persona que diga, a mí no me interesa recompensas, nada más que yo me salve? ¿Qué está diciendo realmente esa persona? Lo único que está diciendo es que no quiere ir al infierno, quiere salvar su pellejo del infierno, nada más. Quiere salvar su rabo del infierno, nada más. Es una declaración sumamente egoísta y hipócrita. Porque esto no se trata de recompensas, hermano. Las recompensas Dios las dará de acuerdo a su gran amor. Oiga, Dios es tan grande que le sobra tanto amor y tanta misericordia. Las obras no merecen recompensas. Nosotros todos sabemos eso. Nuestras obras no merecen recompensas. Dios las dará porque quiere ser bondadosa. Porque el cristiano, hermanos, hace buenas obras. No es para recibir recompensas, es para que Jesucristo sea glorificado. Y el que diga, no me interesa hacer obras para que sean recompensadas, es que no le interesa glorificar a Cristo. Está solo pensando en sí mismo que no vaya al infierno. No está pensando en la gloria de Cristo. Yo estoy seguro que los cristianos más felices en el día de juicio, los que más disfrutarán su descanso, serán los que llegan bien cansados. Los que llegan habiéndose despojado de sus bienes terrenales porque abrazaron las palabras de Cristo, haced tesoros en el cielo donde el orín y polillo no corrompen, ni minan, ni hurtan los ladrones. Porque donde está tu corazón será tu tesoro. Los cristianos, habiendo sacrificado confort, metas personales en favor del reino, aún reputación humana si fuese necesario, todo por llevar gloria a su Salvador. Qué feliz ese día cuando oigan a Cristo decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Quiero hacerte la pregunta con base en este pasaje, querido amigo. ¿Es tu felicidad aquí? ¿Es tu felicidad en vida acumular muchas obras para la gloria de Cristo?
¿Esa es tu felicidad? Es la felicidad del verdadero cristiano. C.S. Lewis dijo que cuando los cristianos codiciaban cosas de este mundo, el problema no es que codician demasiado, es que escogen pobreza. Están escogiendo pobreza y son dignos de lástima más bien. ¿Cómo usted va a comparar lo pasajero, lo que se arruina, lo que se quiebre, lo que pasa y lo que se quemará al fin, con la gloria de Jesucristo? ¿Cómo se va a comparar? Es incomparable, hermano. Oh, hermano, por favor, desee a Cristo. Anhele la gloria de Cristo. Esas obras le seguirán y bienaventurada será tu entrada a la presencia de Jesucristo. Las uvas exprimidas en el lagar de la ira de Dios representan a todas las personas que vivieron no para la gloria de Dios, no temiendo a Dios, no postrándose ante Cristo, sino las personas que sirvieron a la codicia, al egoísmo, idolatraban la bestia, que es padre de la mentira. En el lugar del sello del cordero llevaban la marca de la bestia, y en el día final se unirán a la bestia en el lago de fuego. Para cada persona escuchando este mensaje que hasta este momento no se ha postrado ante Cristo Jesús, esta palabra de Dios le dice a usted: no espere un momento más. Tema a Dios, dadle gloria y póstrese ante el que hizo cielo y tierra. Honre a Jesucristo y abrace a Cristo como Salvador. No siga un minuto más en el peligro en que está, fuera de la bienaventuranza que es estar en Cristo. El trigo segado por el Hijo del Hombre representa a aquellos que temían a Dios, vivieron para su gloria, se postraban ante el verdadero Señor de señores, Jesucristo, y abrazaban toda su vida esta gran promesa: bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. El cristiano anhela ese día, cuando se finalice nuestra carrera, ese día cuando se finalice esta jornada de trabajo aquí y pueda presentar en persona ante Cristo el sacrificio de su vida, las obras hechas para la gloria del Señor. ¡Qué día más maravillosa! Hermano, hermana, ¿anhela usted ese día? Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra que tu Santo Espíritu ha inspirado y que el apóstol Juan nos dejó como testimonio. Dios, es difícil vivir a la luz de la eternidad. Nosotros nos enredamos y nos confundimos y nos distraímos con esta vida, con lo visible. Y qué duro eso, Dios, vivir cada momento a la luz del futuro y de lo invisible. Por tanto, Padre, te damos las gracias por este libro que nos ayuda a entender las cosas más reales, aunque sean invisibles, y a entender con seguridad lo que viene. Tú has anunciado con certidumbre, oh Dios, las cosas que vendrán para que todos nosotros vivamos hoy a la luz de ese día. Padre, si hay alguna persona escuchando este mensaje que aún no ha abrazado a Cristo como Señor de su vida, como el Rey y Salvador que es, pedimos que este día sea el día en que se rinden ante Jesucristo, se postran y deseen servir al Señor el resto de su vida. Y para todo tu pueblo, oh Dios, pedimos que este anhelo pueda ser nuestra, que nuestras obras sigan para un día presentarlas
delante de Cristo, felices, oh Dios, de haber servido a Cristo, nuestro Salvador, a su reino toda nuestra vida. Permite, Señor, que sean muchas las obras que nos acompañen en ese día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.